Miles y miles de personas, familias enteras huyendo a pie o en vehículos desbordados. Son imágenes de agosto de 2017 que documentan el comienzo del éxodo de los rohinyás desde Myanmar, la antigua Birmania, hacia Bangladesh. Huían de la violencia y las atrocidades cometidas contra los miembros de esta minoría de religión musulmana. Y unos 700.000 rohinyás llegaron entonces a la vecina Bangladesh. Allí se encontraban ya cientos de miles refugiados. El conjunto de campos de Kutupalong, en el distrito de Cox's Bazar, en ese país se considera el campo de refugiados más grande del mundo. Hoy, 25 de agosto, decenas de miles de refugiados se concentraron allí justamente en ocasión del llamado Día de Conmemoración del Genocidio Rohinyá. Basta a la vida de refugiados, restitución de la ciudadanía, son algunos de sus reclamos. Este acto ocurre además cuando tiene lugar en Bangladesh una conferencia de 3 días en la que se discute la situación humanitaria de los rohinyás y cómo lograr su repatriación. Una conferencia en la que participa el jefe del gobierno de transición de Bangladesh, economista y premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, que hoy dijo que su país ya no tiene posibilidad de movilizar más recursos para destinarlos a esta crisis. Bienvenidos a Actualidad en Análisis y analizamos hoy con Carlos Sardina Galache, escritor, periodista y autor del libro El laberinto birmano, una historia de la tragedia rohinyá. Le agradecemos desde ya por participar y la primera pregunta, Carlos, ¿qué se conmemora exactamente hoy? ¿Qué sucedió el 25 de agosto de 2017, hace 8 años? Hola, muchas gracias. El 25 de agosto del 17, un grupo armado rohingya llamado el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan atacó varias posiciones de la Policía de Frontera y de las Fuerzas Armadas birmanas, y eso provocó una respuesta totalmente desproporcionada, lo que los militares birmanos llaman operaciones de limpieza, en la cual atacaron eh, todos los pueblos del norte de Arakan, del norte de Rakhine, junto a la frontera con Bangladesh, quemando casas, asesinando a muchos, las cifras no se conocen, y empujando a la práctica totalidad de la población rohingya de esa zona, unos 700.000, a campos de refugiados en Bangladesh. Y Carlos, ¿quiénes son los rohinyás? ¿Qué es esta minoría en Birmania y por qué se dirigió contra ellos como grupo general esta violencia? Bueno, esta es una historia larga que viene bastante de largo. Los Rohingya son una minoría musulmana digamos, tiene orígenes tanto en el oeste de Birmania como en el este de Bangladesh. Los ultranacionalistas birmanos, y eso incluye tanto al ejército como al antiguo gobierno civil de Aung San Suu Kyi, consideran que son inmigrantes ilegales procedentes de lo que ahora es Bangladesh. Lo que pasa es que en realidad los orígenes de los Rohingya en el estado de Rakhine se remontan bastante más atrás. Es una falsificación de la historia, básicamente decir que son inmigrantes ilegales de Bangladesh. Pero digamos que los Rohingya no encajan dentro de la idea de ciertos nacionalistas birmanos de lo que tiene que ser la nación birmana. Entonces, se les ha perseguido durante décadas, sobre todo a partir de finales de los años 70, en base a esa historia distorsionada de que no son birmanos en realidad. Durante varias décadas los Rohingya han sufrido persecución, como decía antes. Se les denegó la ciudadanía a finales de los 80, principios de los 90, basándose en una ley de ciudadanía aprobada en el 82 por el general Ne Win, el entonces dictador de Birmania, y desde entonces han funcionado un poco como cabezas de turco dentro de la construcción nacionalista birmana. Y esto, digamos que culminó en las operaciones militares del 2017, por las que Birmania se enfrenta a acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
Este grupo armado que mencionabas que inició, que fue la llama del comienzo de este éxodo, ¿se aboga la representación de los rohingyas en general? Bueno, ellos se arrogan, efectivamente se arrogan la representación de los Rohingya, pero es más que dudoso que representen a nadie. El grupo es relativamente nuevo. El grupo emergió en el 2016, cuando hubo ataques similares a los de 2017, y el gobierno, los militares reaccionaron con brutalidad, expulsando unos 80.000 a Bangladesh. ARSA, como se conoce al grupo, el Ejército de Rohingya de Liberación de Arakan en inglés, ARSA, digamos que mm, tienen, especialmente ahora, tienen muy poca base popular. Entonces tenían cierta base popular porque digamos que ellos emergieron en un momento en el que la represión contra los Rohingya había llegado al momento más álgido. Se les había, como dije antes, se les había denegado la ciudadanía, pero además de eso se les había confinado en campos de internamiento en el centro de Arakan en 2012, no se les había permitido votar en las elecciones del 2015 y digamos que ARSA utilizó como caldo de cultivo esta represión en la que los Rohingya no tenían ninguna voz, y esto sucedía durante un periodo de transición democrática en Birmania, y entonces ARSA supo capitalizar muy bien ese sentimiento de abandono que los Rohingya sentían para reclutar a gente. Lo que ha pasado desde entonces es que ARSA ha cometido varios crímenes en los campos de refugiados de Bangladesh, ha estado involucrado en luchas intestinas con otros grupos armados Rohingya, con lo cual, digamos, su apoyo popular pues, ha bajado bastante. Pero bueno, ellos sí se consideran que representan a los Rohingya. Lo que pasa es que no, evidentemente, ahora mismo realmente nadie representa a los Rohingya. Y Carlos, mencionabas en la pregunta anterior a la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Recordemos que la campaña militar birmana ocurrió no durante un gobierno de los tantos que hubo en la historia de un gobierno militar, sino de un gobierno surgido de elecciones, un gobierno que no dirigía la Premio Nobel de la Paz, pero sí que tenía una influencia superlativa, era la gran figura detrás de ese gobierno. Tuvo un rol, o la pregunta es cuál fue el rol, porque fue muy criticada Aung San Suu Kyi en este contexto. Bueno, vamos a ver, Aung San Suu Kyi era de hecho la líder del gobierno. No era la presidenta porque la constitución escrita por los militares en 2008 le prohibía ser la presidenta. Porque no se permitía a personas con vínculos con el extranjero ser presidente. Pero bueno, ella y su marido había sido, su marido que murió a finales de los 90 era británico y ella tiene hijos británicos. Eh, ella era la líder de facto del gobierno. Lo que pasa, y esto es importante recordarlo, Aung San Suu Kyi no tenía poder sobre el ejército. La constitución en la que operaba Aung San Suu Kyi le otorgaba al ejército prácticamente total autonomía y funcionaba de una manera autónoma con respecto al gobierno civil. Dicho esto, Aung San Suu Kyi tiene parte de responsabilidad en lo que le sucedió a los Rohingya. Aung San Suu Kyi defendió las acciones de los militares cuando estaban masacrando a los Rohingya y quemando sus pueblos, y Aung San Suu Kyi negó que esos crímenes se estuvieran cometiendo, y de hecho había... en aquel momento en Birmania había muchos prejuicios contra los Rohingya y ella nunca hizo nada para mm, contrarrestar estos prejuicios. Entonces ella tiene, digamos, una responsabilidad moral en esas acciones militares e incluso yo diría que en eliminar pruebas de lo que los militares hicieron después de las operaciones militares.
porque ella después de las operaciones militares, cuando la mayoría de los rohingyas de esa zona del norte de Arakan habían huido a Bangladesh, ella creó un organismo para reconstruir el norte de Arakan. Y lo que sucedió es que eso se utilizó para arrasar pueblos enteros y eliminar pruebas. Entonces, por resumirlo de alguna manera, Aung San Suu Kyi no tiene responsabilidad directa en las acciones militares como tales, pero tiene una responsabilidad moral por no haber hablado en contra de ellas e incluso haberle dado cobertura, digamos, mediática y, y diplomática a lo que los militares estaban haciendo. Carlos, pasemos del pasado, de lo que sucedió hoy hace 8 años y en los años posteriores, al presente. La mayoría de quienes huyeron, lo dijimos en el comienzo del programa, están en Bangladesh. También hay algunos en Banda Aceh, en Indonesia. ¿Cuántas personas de las pertenecientes a esta minoría rohingya hay aún en Myanmar? No está muy claro porque no hay datos oficiales, pero se calcula que en torno a medio millón en el estado de Arakan. Las cifras fluctúan bastante. Muchos de ellos tratan de huir a Bangladesh y sobre todo a Malasia, y algunos acaban, como tú bien dices, en Indonesia, en la provincia de Aceh. Pero sí, digamos que nos estamos moviendo en torno a medio millón en el estado de Arakan y un número indeterminado en otras partes de Birmania, pero casi todos están en Arakan. ¿Y cuál es la situación, si podemos describirla, por lo menos aproximadamente por lo que sabemos, la situación de los que están en Bangladesh, en esos campos enormes de refugiados, algunos lo consideran el mayor campo de refugiados del mundo, y cuál la de los que permanecieron en Myanmar? Bueno, los que están en Bangladesh están en una situación bastante complicada porque, bueno, ha habido una serie de reducciones del presupuesto con el que la comunidad internacional financia estos campos. Y ahora mismo creo que las últimas noticias eran que se daba $8 por persona mensuales para comida. Claro, pues imagínate, con $8 para comer durante un mes, pues malamente. O sea, es totalmente inaceptable. Además, ellos en Bangladesh pues no tienen derecho a trabajar, aunque en realidad, bueno, muchos hacen trabajos, digamos, en la zona y tal, eh, y oficialmente no tienen derecho los niños no tienen derecho a recibir educación en el sistema educativo de Bangladesh. Los recortes de Donald Trump a la ayuda internacional han afectado mucho a los Rohingya. Además, han afectado a agencias de las Naciones Unidas que los atenden en Bangladesh. Con lo cual, la situación es bastante desesperada. Además, además de todo esto, en los campos hay varios grupos armados, incluido ARSA, pero también otros, como la Organización de Solidaridad Rohingya, que están intentando reclutarlos para luchar en Birmania. Ahora bien, en Birmania, en Arakan, no están luchando contra los militares, están luchando contra un grupo armado de la mayoría del estado de Arakan, los Rakhine, que, mm, que están en guerra con la junta militar birmana, lo cual nos lleva a la situación de los Rohingya en Arakan o Rakhine. Eh, Arakan ahora mismo es un estado en guerra, como toda Birmania en realidad. La guerra en el estado de Arakan se libra entre la junta militar y el ejército y el ejército de Arakan, el Arakan Army, un ejército de la mayoría budista del estado que quieren un estado autónomo o incluso independiente del resto de Birmania. Y los Rohingya, digamos, que quedan en Arakan, están un poco en medio de ese fuego cruzado
entre el ejército birmano y el ejército de Arakan. Y el ejército birmano está reclutando rohingyas, a veces forzosamente, para luchar contra el ejército de Arakan. Y además estos grupos armados como ARSA o el otro que es principal, que es la Organización de Solidaridad Rohingya, eh, han decidido tomar partido en esta guerra entre el ejército de Arakan y el ejército birmano contra el ejército de Arakan y a favor del ejército birmano. Con lo cual se está produciendo una situación en la que el ejército de Arakan está atacando a los Rohingya porque los está viendo como colaboracionistas con el ejército birmano. Y hay, bueno, el año pasado el ejército de Arakan tomó varias ciudades junto a la frontera con Bangladesh y hay bueno, informes bastante creíbles de que se atacó a civiles Rohingya, con lo cual ahora mismo los Rohingya en Arakan, bueno, están atrapados en un fuego cruzado entre el ejército que cometió esas atrocidades contra ellos en 2017 y el ejército de Arakan, que de hecho está tomando la práctica totalidad del Estado. Con lo cual el futuro de los Rohingya en el estado de Arakan es bastante incierto. Bien, es una situación complejísima. No por nada tu libro se llama El laberinto birmano. Carlos, la presencia de grupos tan grandes de refugiados o de población extranjera genera sus propias dinámicas. Vos ya lo contabas en los campos de refugiados, también grupos armados con presencia y reclutando también efectivos allí en Bangladesh, a ese país me refiero, pero también típicamente estas concentraciones tan grandes generan tensiones en las sociedades receptoras. ¿Es así también en Bangladesh? Parece ser que sí. Yo de esto puedo hablar poco porque hace bastante tiempo que no visito los campos, pero sí es cierto que sí hay tensiones porque, claro, tú tienes 1 millón de personas en un espacio relativamente reducido y esas personas, pues claro, tienen necesidades. Y hay un gran impacto medioambiental. La revista para lo que yo trabajo, Frontier Myanmar, estamos preparando un reportaje sobre el impacto medioambiental de los campos y además hay cierta competición con la población local sobre trabajo, en torno a trabajos. Pero hay que decir que no hay incidentes de violencia o digamos que no hay grandes incidentes de violencia entre la población local y los Rohingya. De momento, han pasado 8 años y parece que no los ha habido. Lo cual parece indicar que la población es relativamente receptiva a la presencia de estos refugiados. Pero sí, evidentemente está creando muchas tensiones. Además, bueno, pues hay actividades criminales en los campos y digamos que sindicatos criminales bangladesíes se están aprovechando la situación para, bueno, pues trata de blancas o de mujeres rohingya, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Parece ser que la situación en los campos es bastante insegura porque las fuerzas de seguridad bangladesíes no tienen una gran presencia en los campos, con lo cual, digamos que los campos están básicamente dominados por estos grupos armados que mencionaba antes, que muchas veces la diferencia entre grupo político armado rohingya y grupo criminal es bastante difícil de establecer, porque muchos de estos grupos, para financiarse, se dedican a actividades criminales como el tráfico de drogas. Eh, sí está creando tensiones locales, pero como decía antes, no están explotando en violencia y sí están creando una situación que, claro, al gobierno bangladesí
juntándole además la falta de financiación de la comunidad internacional, pues le supone un gran esfuerzo mantener esa población. Bien, Carlos, con Carlos Sardiña Garache estamos hablando sobre el éxodo rohinyá, del que se cumple, ¿no? De cuyo inicio se cumplen 8 años, hoy 25 de agosto. Entre los reclamos de las organizaciones que representan a esta minoría musulmana en Myanmar o la antigua Birmania, además de la exigencia para que haya rendición de cuentas, procesos judiciales, reparación, lo veíamos en un comunicado de Amnistía Internacional del viernes, también se pide el reconocimiento pleno de las personas rohinyás como ciudadanos y ciudadanas de Myanmar, obviamente para que puedan regresar, que es además una de las exigencias, o uno de los objetivos del gobierno de Bangladesh. La pregunta, ¿existe algún tipo de proceso político en marcha sobre esta cuestión o es simplemente una idea o una ilusión por ahora? Bueno, esta es una pregunta, es una buena pregunta y es una pregunta difícil de contestar, porque aquí tenemos 3 autoridades en Birmania y en Arakan, también llamado Rakhine. El ejército, la junta militar no les va a dar la ciudadanía, eso está bastante claro. Pero bueno, cuando ellos reclutan, como decía antes, a menudo forzosamente, a soldados rohingya para combatir al ejército de Arakan, ellos les prometen la ciudadanía. Evidentemente, el ejército birmano tiene un largo historial de promesas incumplidas, con lo cual eso no se puede creer. Por otro lado, tenemos al Gobierno de Unidad Nacional, que es un gobierno en el exilio formado por diputados que fueron expulsados en el golpe de Estado del 2021, y el Gobierno de Unidad Nacional ha dicho algunas cosas, digamos, relativamente conciliadoras y diciendo que sí, que bueno, que les gustaría darles la ciudadanía a los Rohingya, que están dispuestos a aceptarlos de vuelta, etcétera, etcétera. Pero eso nunca se ha traducido en nada. La ley de ciudadanía, por ejemplo, que aprobó la anterior dictadura militar en el 82 para quitarles la ciudadanía, no se ha cambiado. El gobierno de unidad nacional no ha cambiado esa ley o la ha anulado. Y luego tenemos, claro, al ejército de Arakan, que ahora mismo controla prácticamente la totalidad del estado de Arakan. Y es difícil saber qué es lo que el ejército de Arakan quiere hacer con los Rohingya. El ejército de Arakan a veces es muy conciliador con los Rohingya y a veces parece indicar que están dispuestos a aceptarlos de vuelta y aceptarlos como ciudadanos de pleno derecho, y otras veces da otros mensajes más contradictorios, diciendo que bueno, que en realidad no son indígenas de Arakan, que probablemente viéndolos un poco como colaboracionistas con el gobierno militar, con lo cual el camino a la ahora mismo el camino a la ciudadanía de los Rohingya no parece que haya ninguna fuerza política en Birmania que tenga peso, digamos, que esté dispuesta a realmente decir: vamos a darles la ciudadanía a este millón de personas en Bangladesh, medio millón en Arakan, y aceptarlos como ciudadanos de pleno derecho. Ahora mismo no parece que eso vaya a ocurrir. Y quien nos contaba todo esto y nos acercaba al drama de los rohingyas, a los refugiados en Bangladesh y también los que están en Birmania, es Carlos Sardiña Garache, escritor, periodista y autor del libro, búsquenlo en inglés, El laberinto birmano, una historia de la tragedia rohinyá. Carlos, muchísimas gracias por participar. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros.